bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la Quinta Vergara. Quise venir acá para aprovechar de conectarme un poco con la naturaleza y hacer este video para ustedes porque este lugar es bastante especial para mí. Cada vez que yo me siento ahogada o quiero pensar un poco y conectarme con la naturaleza, yo vengo acá. Algún momento de mi vida en donde necesito pensar, necesito aterrizar un poco, tranquilizarme, pisar tierra. Todos nosotros de repente tenemos un momento en que queremos escapar o queremos replantearnos todas las cosas que nos están pasando y este lugar significa eso para mí. La verdad es que casi nadie conoce este espacio y ojalá que nadie lo conozca. Yo se lo estoy revelando a ustedes porque si son de Viña del Mar pueden venir acá a pasear porque realmente, no sé, salen renovados. Cada persona que yo traigo para acá es alguien que es de verdad especial para mí. Y ustedes significan harto para mí, así que quise traerlos acá, aunque sea con una cámara, con un video, para que ustedes también conecten conmigo y hoy día les tengo algo muy importante que decir, que yo sé que les va a ayudar muchísimo. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida de la mejor manera posible? Entregados, con amor, con gratitud, aceptando cada situación que nos sucede de la mejor manera. En este video les quiero compartir lo que a mí me ha servido a sobrellevar cualquier situación en mi vida. Porque yo antes era una persona que me quejaba todo el tiempo. Veía la vida de una forma como, nada nuevo, nada me pasa. Entonces cuando uno no se conoce o no se da el tiempo de mejorar como persona, tratas de escapar, de buscar estar, no sé, con tus amigos, de salir de fiesta, tomar, fumar. Y si no es eso, no sé, buscas una distracción, algo que no te haga pensar. Y una de las primeras cosas que hice fue la gratitud. Si tú agradeces todo lo que tú tienes en tu vida, bueno, malo, absolutamente todo, tu vida cambia. Porque toda tu realidad se basa en tu atención, a lo que tú le prestas atención. Y si tú le prestas atención a las cosas negativas de tu vida, siempre vas a ver lo negativo. Tu vida va a ser gris. Eso va a afectar en tu realidad. No te vas a sentir bien. No vas a tener el mejor ánimo ni la mejor energía. Pero si tú diriges tu atención a agradecer las cosas que sí tienes, tu vida de repente de ser gris se torna de color. Bueno, eso fueron las primeras cosas que me cambiaron. Lo otro es mis creencias. Porque la mayoría de nosotros tenemos creencias que ni siquiera son nuestras. Son impuestas por la sociedad, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros amigos. Y gracias a las creencias nosotros tomamos decisiones y esas decisiones nos dirigen. Es importante que tú tengas tus creencias, que sean tuyas. Y tú eres el responsable de decidir lo que tú quieres en tu vida, de lo que tú quieres creer. Porque tú eres la persona que toma las decisiones de tu vida. Nunca te apegues a una creencia en específico, sino cree en lo que tú prefieras. Pero mantente abierto de mente porque eso te va a hacer conocer y aprender muchas cosas que antes no te hubieras imaginado. Eso te abre las posibilidades de vivir una vida más plena, más amplia. Porque si tú te limitas a creer en esto, no vas a poder experimentar todo esto. Lo otro, tus valores. Eso es importante. ¿Cuáles son tus valores hacia la vida? ¿Qué es lo bueno y malo para ti? También tener nuestros valores bien definidos nos van a ayudar a
llevar nuestra vida siempre en una dirección. De repente surge una situación en tu vida que una persona te dice, oye, tú ve y haz tal cosa. Y tú primero, antes de tomar esa decisión, vas a ver cuáles son tus valores. ¿Eso está acorde con mi estilo de vida? ¿Eso es lo que yo creo que está bien para mí? Para mí, porque todo esto es solamente para ti. Cada persona decide qué creer y qué valores tener. Gracias a que tú tengas tus valores claros, sabrás si tomar esa decisión o no. Porque de repente, si tú no los tienes definidos, no tienes valores claros, tomarás cualquier decisión en tu vida y te vas a tropezar en el camino. Vas a aprender a equivocarte millones de veces hasta que realmente digas, ok, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Lo otro también importante para tu vida es cuáles son las cosas más importantes de tu vida. O sea, si tú hoy mismo cayeras en el hospital y estuvieras a punto de morir, ¿qué cosas habrías agradecido más? ¿Qué personas querrías a tu alrededor en ese momento? Les doy un ejemplo. Para mí las cosas más importantes son yo, mi tiempo, mi familia, mis amigos, la naturaleza, ser libre. La naturaleza y ser libre podrían ir de la mano, pero para mí eso es lo más importante en mi vida. Si no tengo esos pilares fundamentales, mi vida no va a ser como yo quiero. Si tú tienes claro esas tres cosas en tu vida, tus creencias, tus valores y qué es lo más importante para ti, te va a ayudar en todo en tu vida. Créanme. En mi vida tuve que tomar una decisión muy importante y me tuve que enfrentar a todas estas cosas. Y en ese momento aprendí lo importante de tener esos tres pilares fundamentales de tu vida, de tu persona. Y fue en el momento que yo decidí en dejar la universidad. Yo estaba estudiando publicidad en el 2020 y me gustaba la carrera, me gustaba aprender, me gustaba lo que me estaban enseñando. A mí me gusta la creatividad, el marketing y crear cosas, era algo que a mí realmente me fascinaba. ¿Por qué decidí dejar la universidad? Bueno, una de las cosas que yo tenía en mente siempre, que en base a mis creencias, era de que yo siempre tenía que rodearme de gente mejor que yo. Esa era una de mis creencias. Empecé a ver mi vida, empecé a ver lo que yo estaba haciendo con mi tiempo y me di cuenta de que, primero que todo, la universidad me estaba tomando mucho tiempo. Yo no tenía tiempo para ir a la playa, andar en bici. Yo no podía hacer esas cosas porque tenía que estar en clases online más encima y sentía que estaba perdiendo el tiempo, me sentía angustiada porque, yo quería aprender, pero a mi tiempo, a mi ritmo. Y la universidad lamentablemente hacen clases para un montón de personas distintas a ti. No solamente una clase para ti, las clases no están grabadas, de repente se caían, etc. O alguien preguntaba por qué no entendía algo y así el tiempo en estudiar se demoraba muchísimo en pasar una materia. Al final yo me estaba aburriendo de todo eso. Y bueno, y una de mis creencias también era de que yo tenía que rodearme de gente mejor que yo para crecer, para evolucionar. Y me di cuenta de mi alrededor de que eso no me estaba ayudando. Era gente que no calzaba con mi forma de pensar. No eran malas personas ni nada de eso. Yo tengo un hambre por crecer, por mejorar, por evolucionar. Y todos a mi alrededor siempre se quedaban con el mínimo. No sé, de hacer un trabajo y obtener una nota, pensando que estaban en el colegio. Todo eso me empezó a desilusionar porque yo realmente quería aprender. Yo ahí realmente me empecé a cuestionar que mis valores, mis creencias y las cosas más importantes para mí no estaban en mi vida. No estaban. Es difícil cuando tú estás en un entorno donde la gente no calza con tu forma de pensar. Es muy difícil crecer en ese ambiente. Así que yo me encontraba en esta crisis y quise decidir dejar la universidad y wow, o sea, una decisión como esa es bastante grande cuando uno está comenzando a vivir después del colegio. Yo tenía muchísimo miedo en decirle a mis papás, en decirle a mi familia, en el qué pensarán, qué me pasará, o sea, yo tenía mucho miedo al principio, no sabía si tomar la decisión, pero un día vine a la Quinta Vergara a decidir. Yo empecé a poner en la balanza ¿qué quiero? ¿Qué prefiero? Porque yo quiero vivir mi vida hoy. No quiero esperarme 5 años o 4 años hasta que finalice la universidad para ir recién ser quien quiero ser,
para ir recién crecer, para ir recién tener tiempo, para vivir mi vida. La vida es hoy. Es en este presente en el que tú estás vivo y tú, con lo que tú eres, puedes tomar la decisión que tú quieras. Y no significa que ya vivas la vida loca y hagas cosas estúpidas, no significa eso, sino la gente que es bastante consciente de sí misma, pero aún le cuesta hacer ciertas cosas como para cambiar su realidad, para cambiar su vida. Este es el mensaje para ustedes. Tuve que desafiar la realidad, lo que pensaban mis papás, lo que pensaba la gente a mi alrededor y todo eso, porque yo estaba cambiando muy rápido. Todo lo que yo pienso hacer es para yo estar bien. Y no importa lo que piensen los demás. Y ahí me di cuenta de lo importante que es que tú te conozcas, que tú tengas tus valores, tus creencias y las cosas más importantes de tu vida bien definidas. Porque eso te va a ayudar a pasar cualquier situación en tu vida, cualquier decisión, cualquier situación negativa y vivir la vida de una mejor manera. Definan bien quiénes son, sus valores, sus creencias y las cosas más importantes de su vida. Nadie se las puede quitar. Eso te da fuerza. Fuerza para decir que no a situaciones que no te gustan. La fuerza para decidir por ti, lo mejor para ti. Porque tú eres la única persona que sabe qué es lo mejor para ti. Nadie más lo sabe. Observa tu vida. Observa todo lo que pasa a tu alrededor y míralo como si fuese la primera vez. Agradece. Conoce tus creencias, tus valores, defínelos. Y qué son las cosas más importantes para ti. Y tu vida, créeme que va a fluir. Entrégate a la vida, entrégate al universo, con lo que tiene que entregarte, con lo que tiene que enseñarte. Y aprende de cada situación, tómatelo de la mejor manera, porque cada cosa que pasa en esta vida es perfecto. Cada cosa que tú haces, cada decisión que tú tomas es perfecta. Así que confía en ti. Confía en la vida, confía en el universo. Y poco a poco te darás cuenta de que cada día, cada segundo, cada año de tu vida te irá revelando cosas importantes de ti. Así que entrégate, vive tu vida de la mejor manera, vive en el presente y agradece cada cosa. Así que les vaya súper bien, les deseo lo mejor. Bye.